Bienvenidos a un nuevo video de Teófilo del Sur. En esta ocasión quiero hablar sobre, el tema de las conspiraciones eclesiásticas y cómo estas se relacionan con el padre Ravasi. Esta es una segunda parte de mi video sobre el padre Moore. Y para hablar de este tema comenzaré con una pregunta. Si pudiéramos detener a Lutero en su separación con la iglesia, ¿lo harías? La respuesta corta es un obvio sí, porque haríamos todo lo que estuviese a nuestro alcance para evitar que haga ese daño a la iglesia. Y bueno, ante esta respuesta te voy a decir algo interesante. Se están dando los mismos factores que permitieron el alzamiento de Lutero. Y esto representa un gran peligro potencial para la iglesia. Así que sin más dilaciones, hablemos de este tema. Uno de los factores clave para el éxito de Lutero fue el clima de desconfianza que hubo hacia la Santa Sede. Esto se debió a las acciones más que controvertidas del Papa León X. Él sería conocido por abusar de su cargo, haciendo el abuso de las indulgencias, una acción que increíblemente ya estaba condenada por la Iglesia en ese entonces. No por nada él es autor de una frase muy conocida que es: puesto que Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. Hoy en día en el ámbito católico se vive un clima de desconfianza hacia la Santa Sede, esta vez no tanto por acciones en términos estrictamente políticos o económicos, sino que ahora mismo se está dando más bien este clima en el ambiente teológico. Por ejemplo, el tema de la Pachamama, el tema de la sinodalidad, el tema de Alemania, el tema de que se ha aceptado a un miembro ateo en la Academia Pontificia para la Vida. Esto es así, hay que ser sinceros. Esto genera un clima de desconfianza hacia la iglesia. Y bueno, ante estos climas de incertidumbre, se alzan estas figuras en las que queremos confiar, en las que nos proyectamos. Y esas figuras autoritativas son el caldo perfecto para los nuevos luteros. Y voy a dar un ejemplo conciso. Está el caso de Alessandro Minutela, un sacerdote que fue excomulgado por herejía y alentar el cisma entre los fieles. Y que no solo se enfrentaba al Papa, sino que se enfrentaba al arzobispo de Palermo, Italia. Tal fue la influencia del padre Minutela en sus fieles, de que las personas que necesitaban los últimos sacramentos tenían miedo de ir con los sacerdotes que eran fieles a la iglesia, porque consideraban de que la iglesia católica era una iglesia falsa y que Minutela estaba siendo perseguido por la iglesia, que era un mártir, un profeta de estos tiempos. A esto también hay que agregar de que él se sabe de que tiene una base sólida de seguidores que no solo lo apoyan en sus ideas, sino que lo apoyan monetariamente, ya que él se puede dar el lujo de poder viajar y dar giras en Europa y América, donde más tiene influencia. Y presentando este panorama, ¿cómo es que un católico puede caer en este tipo de mentiras? ¿Cómo puede pasar de ser un buen católico a creer que el Papa es el masón principal que está en contra de la iglesia? Luego de meditar este tema bastante, realmente lo consideré mucho, armé un pequeño paso a paso que está basado por las dudas en la ventana de Overton, más bien una de sus interpretaciones. Y bueno, lo que armé consiste en una serie de 4 pasos en los que permiten mostrar de cómo una persona podría pasar de lo impensable a lo absolutamente seguro. Acá voy a dar el ejemplo de la masonería eclesiástica como para ilustrar mejor estos pasos. Por las dudas ya voy aclarando de que los pasos se dan en un periodo largo de tiempo, generalmente un par de meses
puede llegar incluso a años, pero claro, es para que se den una idea de cómo funciona esto. El paso número 1 consiste en la introducción al tema y sus implicancias. Porque lo primero y más importante es que la persona sepa de qué se está hablando. Y no solo eso, sino que tienes que saber las implicancias. Tiene que saber en qué le afecta y cómo le afecta. ¿Por qué tiene que saber de este tema? De esta forma tiene que darle una sensación de peligro, el tema, o sea, de peligro o atención sobre este tema. En el caso de la masonería eclesiástica sería cuando se enseña de que los peligros de la masonería en la vida espiritual del creyente. Que hasta ahí va todo bien, claro, porque solo se está enseñando este tema. Luego está el paso 2, de lo impensable a lo posible. En este paso se suelen mostrar casos aislados de este tema o similares. Generalmente esto se hace con el fin de reforzar lo anterior, mostrando que el tema en cuestión puede ser mucho más cercano de lo que parece para la persona. En el caso del ejemplo, sería cuando se habla de casos de ex masones que vuelven a la iglesia y relatan cosas como satanismo, adoraciones a Satanás y cosas de ese tipo, rumores de satanismo en la iglesia, entre otros. Luego está el tercer paso, que es de lo posible a lo probable. Aquí esto casi siempre se basa en una suposición donde se dice que lo que está ocurriendo en el contexto político, social, económico, teológico, lo que sea, es producto de dicha conspiración. Esto generalmente se basa en testimonios no verificables. Y en el caso de la masonería eclesiástica es cuando se considera que la curia está bajo la influencia masónica por los escándalos que se está viviendo. Es decir, se toma un elemento del panorama político teológico que se está viviendo hoy en día, social, y se menciona que, claro, todo esto es culpa de la masonería, todo esto es una suposición. De esta forma se considera que lo posible está pudiendo ocurrir realmente. Luego está el último paso, que es de lo probable a lo seguro. Este más que nada es una forma avanzada del estado 3, en donde la persona se va a volver tremendamente sesgada y se va a volver muy difícil de cambiar su voluntad. Esto se debe a que, bueno, solamente va a seleccionar aquellas fuentes en las que está las fuentes que sean a su favor y va a rechazar cualquier otro tipo de fuentes. En el ejemplo de la masonería eclesiástica es cuando se dice que, bueno, dado que el Papa Francisco no está haciendo nada ante la situación actual de la curia masónica, es evidente que el Papa es un masón que quiere destruir la iglesia. O sea, ya cuando alguien llega a este tipo de pensamiento, ya es muy difícil quererlo sacarlo de ahí. Evidentemente, este modelo no es monolítico ni se da siempre a los mismos niveles, pero sirve para darse una idea de cómo afectan las conspiraciones. Uno puede pasar de lo meramente posible a lo altamente probable. Entonces, voy a dar un caso que lamentablemente yo fui antes un creyente en muchas conspiraciones y los creía con mucha seguridad. Sin embargo, con mi conversión al catolicismo me alejé totalmente de ellas y cambié mucho mi forma de pensar. Comprendí que las conspiraciones son una forma de superstición realmente, y que deforma cómo uno ve la realidad. Y para matar cualquier conspiración uno tiene que adoptar un nuevo esquema de pensamiento, en donde siempre se tiene que buscar ir a las fuentes oficiales o fuentes las más objetivas posibles. Sé que esto es muy complicado realmente, pero es algo que lo considero que es un ejercicio necesario para la persona para alejarse de este tipo de cosas. Y que en vez de plantearse de pensar en que la iglesia puede tener la culpa, yo siempre voy a tratar de salvaguardar el honor de la iglesia, en vez de culpar a la iglesia de todas las cosas. Y bueno, uno me podrá decir que tal vez estoy exagerando y que creer en este tipo de, conspiraciones no va a hacer ningún daño a la persona.
Para eso te voy a mostrar un caso de la vida real, que es el caso de Steve Skorek, fundador del sitio One Peter Five. Esta persona creía mucho en las conspiraciones eclesiásticas. Él se la pasaba criticando y despotricando con la iglesia, diciendo cómo se tendrían que hacer las cosas, en una cruzada supuestamente para resistir la modernidad y la jerarquía eclesiástica. Y bueno, esta persona estuvo así durante años y tuvo un punto de ruptura, un punto de inflexión, que se manifestó en su artículo contra la religión lisiada, donde hablaría del abuso espiritual que sufrió, ya que tenía un miedo perpetuo del castigo eterno, generándole mucha ansiedad e ira constante. O sea, esto afectó directamente a su psique. Además, creció y se formó con una idea de que la iglesia postconciliar era falsa, y que cuando descubrió la fraternidad sacerdotal San Pío X, se enojó al saber que la iglesia había cambiado tanto. Realmente vio como una especie de pequeño manantial del modernismo. Sin embargo, tras múltiples manipulaciones que él sufrió también en ese tipo de ambientes, vio que el tradicionalismo que predicaba era altamente ideológico. Realmente no obedecía a una obediencia real a la iglesia. Finalmente, en el mismo artículo, declaró que ya no veía a la iglesia como su hogar y que no veía a Dios en la iglesia institucional. Él que consideraba que el catolicismo era una religión absurdamente rota, autocontradictoria, excesivamente inflada e irremediablemente corrupta. Hoy en día es agnóstico. Y también critica a la iglesia en algunos aspectos doctrinales, pero pueden ver de cómo una persona que es intelectualmente honesta, con su ataque y despotricos, con su ataque continuado contra la iglesia, va a caer en esto. Va a caer en que la iglesia ha fallado realmente. Y claro, caer en eso sería, burlarse de la promesa que hizo Jesús a la iglesia, de que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre la misma. La retórica conspiracionista se sirve de los problemas actuales que está viviendo la iglesia. Sí, son problemas y son problemas actuales. No estoy negando de que lo que está pasando en Alemania sea bueno. Estoy diciendo que es malo, sí. Pero esta retórica se aprovecha de estas cosas para sembrar dudas y desesperanza. Y que es algo que no tendríamos que tener en la Iglesia Católica. Y lo que es peor, esto es aprovechado por individuos que predican una falsa ortodoxia. Y que, claro, quieren armar una nueva iglesia a su gusto. Por eso me preocupa a veces el contenido del padre Ravasi. No porque él sea sedevacantista, lefebrista. Bueno, a lo que no es que él cree directamente este tipo de contenido, pero lo que sí considero que él puede ser un trampolín que permita a uno caer en esa trampa. Y voy a dar un ejemplo. El 14 de mayo de 2019 el padre Ravasi junto al padre Víctor Sequeiros publicarían en su página web el caso Fátima, una aparición eclesiásticamente correcta. Es un artículo que consta de 4 partes. El autor es el padre Víctor Sequeiros, mientras que Ravasi fungiría como el editor del archivo. También cabe mencionar de que Ravasi menciona que es a pedido de la página como vara de almendro. Este artículo se publicaría ahí también. Así que uno podría decir, bueno, como vara de almendro es una página católica, pues el padre Ravasi le está permitiendo que su artículo se publique ahí. Incorrecto. Analicemos lo que dice la página y nos vamos a encontrar, artículos como 5 reacciones de la iglesia frente al destructor Bergoglio. Y artículos como, entonces, si Bergoglio no es el Papa, ¿qué puedo hacer yo? Evidentemente estos son artículos que no predican una ortodoxia para la iglesia.
Y bueno, también por las dudas, esta actitud clerical ya se notaba desde 2019, incluso antes. Ya tenían artículos como las negaciones de Benedicto XVI, donde diría que, bueno, el Papa Francisco usurpó el papado a Benedicto XVI. O sea, realmente esto es indefendible realmente. Analizando el trabajo de Víctor Sequeiros, el artículo de Víctor Sequeiros, uno se puede encontrar ciertas cosas medias raras. El artículo se basa en 4 partes, pero acá hay que concentrarnos en 2. Las primeras 2 se tratan más bien de un recuento histórico de la historia de Fátima, mientras que las otras 2 tienen otro tinte. La tercera parte es el secreto y la apostasía, que lo que hace realmente es preparar el terreno, sembrando dudas sobre la interpretación de los secretos de Fátima. Y porque la cereza del pastel está en la cuarta parte, las vísperas de la tribulación. Ahí hay si uno investiga, llega a una parte donde se llama la publicación incompleta, entre signos de pregunta, donde plantea 3 hipótesis sobre la completitud del tercer secreto. La primera es: el secreto es íntegro y el texto es íntegro y auténtico. La segunda es: el texto es una falsificación íntegra, postura de Laurence Morlier. Y el texto es auténtico pero no íntegro. Bien, si uno ve la imagen, podrá ver que se mencionan más autores en esta última hipótesis. Y no solo eso, el artículo profundiza sobre esos autores. Bueno, no sobre esos autores, sino sobre esa postura. Entonces decidí investigar quiénes son estos autores que se mencionan sobre la hipótesis del texto, que el texto no es auténtico. Y bueno, no solo me encontré al ex sacerdote Malachi Martin, sino también al padre Paul Kermer, un sedevacantista confeso, al padre Stefano Gobi, que es conocido por sus profecías fallidas justamente. Cita al periodista Antonio Sossi, que lo mencioné otra vez, que él cree que el Papa Benedicto XVI sigue siendo el Papa legítimo. Cita a Nicholas Gruner, un sacerdote que fue suspendido por sus declaraciones, entre otros. Sin embargo, adivinen qué, convenientemente este artículo no cita a Benedicto XVI en una declaración pública en donde explicó de que los secretos fueron publicados de manera íntegra. ¡Apa! ¿Qué cosa? ¿Cómo seleccionaron fuentes? ¿Prefirieron sacerdotes que están fuera de la iglesia en situaciones irregulares, pero no al Papa emérito Benedicto XVI? Qué curioso, ¿no? Si vos pensás de que hay que darle más valor a un papa que a unos sacerdotes que no están en comunión con la iglesia, bueno, te voy a decir que ya somos 2 realmente. Porque es así, uno no puede estar creyendo en cualquier sacerdote que aparece por ahí, que dice de que tengo el 4.º secreto de Fátima, que tengo el 5.º, 6.º, 7.º secreto de Fátima. Yo prefiero creerle al Papa. Aunque estemos transitando, admito que estamos transitando una crisis en la iglesia, eso no quiere decir de que voy a tirar por la borda al Papa y creer en cualquier sacerdote que diga cualquier cosa, cualquier evangelio. Ya para ir concluyendo, considero que el padre Ravasi seguramente es un sacerdote espectacular, muy bueno, seguramente muy recto en doctrina, pero hay que reconocer de que dentro de su contenido, que yo en su mayoría considero que es contenido de calidad y de apologética y que sí sirve para la iglesia, hay que reconocer que hay cosas que pueden ser peligrosas. No peligrosas porque el padre Ravasi está negando un dogma de la fe, está negando algo. No. Me refiero a que estas cosas podrían llegar a ser un trampolín que puedan conducir a una persona al sedevacantismo, al lefebrismo o movimientos que buscan resistir al Papa. Ante eso hay que poner una bandera roja, reconocer de que ahí hay que leer con cuidado. No hay que casarse con el apologista, haciendo referencia a que, bueno, no todo apologista es perfecto.
Así que, sin más dilaciones, que no te la cuenten.